Dios les bendiga, hermanos. Bueno, nuevamente nos encontramos aquí. Vamos a compartir un poquito de la palabra del Señor. Eh, Hoy por la mañana, acá nunca se escuchan los pajaritos. Hoy da la casualidad que se escuchan los pajaritos. Eh, Así que, bueno, vamos a compartir un poquito la palabra del Señor. Quería compartir con ustedes en Deuteronomio 7. Saben que eh, algunos tienen escuché esta frase el otro día y me gustó, y esto quise aplicarlo en un devocional, ¿no? El arte de descartar, así se va a llamar el título de nuestro devocional. Y yo admiro a esa gente, porque sabe que yo soy de las que les gusta guardar las cajitas, por ejemplo. Veo una cajita que me gusta y guardo las cajitas. No sé, alguna cosita que tiene una forma linda, un color lindo y lo quiero guardar. Me gusta guardar cuadernos, a veces tengo agendas que no uso, cuadernos acá en el edificio muchas veces tiran agendas viejas y son lindas y yo las guardo, o las guardaba mejor dicho, porque ya no hago esas cosas. Guardaba también los envases de los perfumes que son lindos, que acá como le digo, la gente usa perfumes caros y suelen tirar esas cosas. Bueno, a mí me gustaba guardar todo eso, pero son cosas que a veces no sirven. Uno dice, ¿para qué las guardo? Pero las guardamos porque nos gustan. Bueno, pero algunos tienen ese don de poder descartar. Y escuchaba el otro día, ¿no? El arte de descartar. Y, y me hacía pensar en algo que había leído justo esa mañana. Está en Deuteronomio 7. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo, las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén. Y siempre cuando comencé a leer, ¿no?, la palabra de Dios de pequeña, me pregunté por qué el Señor mandaba a matar. Yo decía, ¿por qué Dios pedía que maten a donde fueran a tomar las tierras, que destruyan del todo, que no solamente destruyan lo que había, sino que no se quedaran con las cosas de ese lugar, con las riquezas, que no se quedaran con los bueyes, que mataran a todos, y no solamente a los animales, sino que también a las personas, que no tenían que tener piedad ni de sus hijos. Y para mí era algo duro, pero, pero el Señor nos enseña, ¿no?, que a veces lo menos es más, eh, que, que como decíamos, ¿no?, que hay que entender cuando hay que usar este arte de saber descartar, cuando lo que tenemos alrededor no nos sirve o nos perjudica en la existencia. Nosotros tenemos que descartar. Muchas veces cuando nosotros juntamos, por ejemplo, ¿no?, voy a poner mi caso, vivo en una casa muy chiquita. Tengo una habitación, lo que es la cocina, un pasillo y el baño. Yo en mí, bueno, después tengo el patio, que el patio dentro de todo es bastante grandecito, eh, pero lo que más, o sea, en la habitación yo lo uso como comedor y como sala de estar, por así decirlo. Eh, y tengo placares que en su momento me alcanzaban, pero ahora que somos 5, no. Y yo en esos placares, como antes me sobraba espacio,
guardaba mis cajitas, guardaba mis cositas. Y hubo un momento en que tuve que decir, no, ya esto me perjudica en la existencia. Ya no puedo, ya necesito este espacio para guardar otras cosas. Y esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel, ¿no? Fíjense que en una parte dice, no emparentarás con ellas ni darás a tu hijo a su hija. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Eh, si seguimos leyendo en el capítulo 7, el siguiente título es Un pueblo santo para Jehová. Y dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si seguimos leyendo, es ese versículo que tanto nos gusta que dice, no te ha escogido porque eres más que todos los pueblos, sino que eres insignificante y bueno, y todo lo que dice, ¿no? Que conocemos este capítulo. Pero habla de que es un pueblo santo. Para ser este pueblo santo, para ser este pueblo apartado, debía apartarse de muchas cosas, y una de las cosas era, como dice ahí, no emparentar con los otros pueblos, porque si no, iban a adorar a otros dioses, ¿no? Y dice, ¿no? Destruirás del todo, no harás alianza, no tendrás misericordia. Dios nos llama siempre a hacer misericordia, pero fíjense en algo. La otra vez hablábamos de esto, ¿no? En algún devocional que yo les compartía, y que nosotros a veces pensamos que en la palabra de Dios, Dios nos llama a hacer muchas cosas con todos. Y Dios no nos llama a ser misericordiosos, por ejemplo, con todos, sino con nuestros hermanos, con nuestros hermanos de la fe. Acá dice, no harás alianzas con ellos, ni tendrás misericordia. Destruye a todos, dice. No emparentarás, porque desviará a tu hijo, servirán a dioses ajenos, entonces Jehová se enfurecerá y te destruirá, dice, ¿no? Entonces esto luego me llevaba a pensar que nosotros en nuestra vida tenemos que saber elegir, como les decía, ¿no? Cuando lo que tengo me sirve y cuando lo que tengo que descartarlo. Y si nosotros emparentamos o, o nos aliamos o permitimos ciertas cosas, no podemos ser ese pueblo santo para Jehová, ¿sí? Y esto me hacía pensar en otro pasaje muy conocido que está en Lucas 10:38. Jesús visita a Marta y a María. Recuerde este pasaje, dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me dejes servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y fíjense en lo que dice. Marta, perdón, el versículo 39, Marta tenía una hermana, la cual se llamaba María, sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, decía sentándose. Y después el versículo 41 dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María estaba sentada y Marta estaba turbada con muchas cosas. Y en el arte de saber descartar, la otra vez la hermana María hacía un devocional donde decía que el Señor la llamaba a bajar un cambio, a descansar. Y hermoso devocional aquel. Pero el otro día, cuando el hermano Ariel compartía con nosotros,
me hacía pensar justamente, no me recordaba ese devocional, pero me hacía pensar en esto porque había tenido una situación yo también. Estaba muy ansiosa porque mi hija comenzaba el jardín y mi otra hija empezaba primer grado. Después de un año de pandemia, de estar encerrados, estaban muy contentas y obviamente yo también. Y tenía mucha ansiedad. Me puse a hacer cosas ese día y el día que comenzaron las clases, bueno, fui y vine, como hacemos todas las madres, y terminé agotadísima. Y Y pensaba en esto, ¿no? Que María había compartido ese devocional. Pero cómo a veces nosotros nos afanamos y nos turbamos y decimos, bueno, eh, hay que descansar, pero nos equivocamos y descansamos de lo que no tenemos que descansar y seguimos afanados y turbados con otras cosas. Yo recuerdo que no podía dormir de la ansiedad y oré y le pedí a Dios que me ayude a descansar. Mi mamá me mandó un mensaje y haciendo una oración por mí para que yo pudiera bajar un cambio porque estaba con mucha ansiedad, muchas emociones juntas y, y nada, aún a pesar de eso yo no pude descansar. ¿Por qué? Porque estaba ocupada haciendo los quehaceres que tenía que hacer para que el otro día estuviera todo en orden. Eh, y Y y esto me hizo pensar en eso, cómo a veces uno descarta, ¿sí? Descarta las cosas eh, que, que quizás le ocupan tiempo, pero no sabe descartar lo que hay que descartar. Eh, Hay algo que yo estoy notando, que seguramente usted también lo notó en el grupo de escuela bíblica, y es que hablaba el pastor el otro día de un acostumbramiento, ¿no? A recibir la palabra, de un acostumbramiento a conocer qué es lo que van a decir los que están compartiendo. Y a veces nos acostumbramos tanto que lo dejamos pasar y tomamos todo livianamente. Y en la escuela bíblica, en el grupo de escuela bíblica, últimamente no se está viendo la participación que se debería ver. Y, y no solamente eso, nosotros tenemos la posibilidad de ver quiénes o no, cuántos ven los devocionales. Y vemos que hay menos participación, que menos personas están escuchando, menos personas están compartiendo. Y, y esto es porque uno comienza a descartar. Cuando uno empieza con actividades, uno empieza porque tiene mucho trabajo, porque comenzaron las clases o porque, no sé, tiene un hijo enfermo, uno empieza a descartar. Y en vez de descartar las cosas que no sirven, termina descartando cosas que quizás en algún momento le van a servir. La palabra de Dios es algo de lo que no tendríamos que descansar. A veces nosotros decimos, bueno, hoy no miro el devocional, lo miro mañana y mañana pasa algo y se nos van acumulando los devocionales y no vamos escuchando, recibiendo la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros no nos estamos congregando, pero este es nuestro culto. El culto que nosotros teníamos en la iglesia, hoy lo tenemos de esta forma. Tenemos el culto, pero en nuestros hogares, cada uno se toma su tiempo. Quizás lo hace por la mañana, quizás lo hace por la tarde, por la noche, pero deberíamos tener nuestro tiempo de cumplir con el Señor. A veces es necesario, mi marido me dice a veces, no importa, deja que hoy quede desacomodada tal cosa, pero vamos a sentarnos, vamos a tomar unos mates. Y a veces es necesario decir, bueno, no importa, hoy no ordeno el ropero, vamos a sentarnos y a leer la palabra del Señor, vamos a orar un rato, o vamos a dejar de hacer otras cosas, pero la palabra del Señor es lo que no tenemos que descartar. No quitar tiempo a esto, ¿sí? Si vamos a Proverbios 30, 7 dice,
2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y fíjense, Dios, una de las cosas que le decía a los reyes, uno de los requisitos que tenía con los reyes es que no aumente para ellos las riquezas, las alianzas y, y, y las mujeres, ¿no? Bueno, entre otras cosas. ¿Pero por qué? Que no aumente los caballos. ¿Por qué? Porque, fíjense, no sé dónde lo escribí, ajá, sí. Vamos a leer también Mateo 6, y ahora le voy a cerrar la idea. Este es un pasaje que lo conocemos muchísimo. El 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor dice: no os afanéis. Pero mire el versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, comparando a Salomón con las aves, ¿no?, del cielo y los animales. Y lo compara con Salomón. Justamente yo recién les decía, Dios en su palabra, cuando llama a los reyes, les dice: no se aumenten sus caballos, no aumenten sus riquezas, no tengan muchas mujeres. ¿Por qué decía esto? Porque, como dice acá, no me des muchas riquezas, no sea que me olvide de ti, en Proverbios. Y Salomón tenía mucha sabiduría, era una persona muy sabia, era una persona muy rica, era una persona famosa, amada, reconocida por todo su alrededor, por su sabiduría, por sus riquezas, porque tenía todo lo mejor, lo tenía Salomón. Tenía paz con sus enemigos, tenía muchas alianzas, ¿sí? Sin embargo, no, dice ahí, ni aún Salomón se vestía con tanta, a pesar de toda su gloria, se vistió como uno de los animales que el Señor alimenta. ¿Por qué? Porque Salomón se afanó por tener todas estas cosas. Se afanó por ser muy sabio, se afanó por ser muy rico, se afanó por tener alianzas y mantener la paz. Y entonces su corazón se desvió a otros dioses. Dejó de ser ese pueblo apartado para Jehová. Sí, como decía, no emparentarás, decía Dios al pueblo de Israel. Y sin embargo, por emparentar, se olvidó de descartar, ¿sí?, lo que no era necesario, y se olvidó de su Dios. Y nosotros muchas veces nos afanamos tanto con los quehaceres de la vida cotidiana que aumentamos nuestras riquezas, aumentamos nuestra gloria, aumentamos nuestra sabiduría, algunos porque deciden por el estudio, aumentamos nuestra riqueza, otros porque deciden por, por, por el trabajo, aumentamos nuestra famosidad, no sé cómo se dice, el reconocimiento que la gente tiene por nosotros, aumentamos el amor que la gente tiene por nosotros porque elegimos las amistades, tener tiempo para tomar mate, tener tiempo para mandar un mensaje, tener tiempo para ir a visitar, y nos olvidamos de poner nuestro afán en lo más importante, que es buscar el reino de Dios y su justicia, como dice el 33, y todas las cosas serán añadidas. Como decía en un principio, tenemos que aprender el arte de saber descartar. Que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, y podamos aprender esto. Cuándo es necesario y cuándo no es necesario. Cuándo tengo que decir: para, Daniela, no trabajes tanto, tomate este tiempo para dedicárselo al Señor, para cumplir con lo que sí tenés que cumplir, que es recibir la palabra del Señor, la instrucción que te está dando,
también tu pastor, tu iglesia, tu líder. Y cuando es necesario decir también, este es tiempo de tener tu devocional privado y parar con el resto, parar con tu amistad, parar con tu trabajo, parar con tu estudio o con lo que sea, ¿sí? El arte de descartar, de saber cuándo las cajitas, cuándo los frascos de perfume están ocupando el lugar y no te permiten guardar la ropa que tenés que guardar. Amén, hermano. Dios te bendiga y espero que este devocional sea de edificación para tu vida. Un abrazo.